A continuación, su programa El Fuego de la Palabra. Una hora con lo mejor de la palabra del Señor. Este es un programa presentado por la Iglesia Ebenezer, Pueblo Nuevo, Barquisimeto, Venezuela. El Fuego de la Palabra, con el pastor Armando Silva. Bien, les saludamos nuevamente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, en su programa El Fuego de la Palabra. Bien, hemos estado haciendo un pequeño estudio sobre Daniel. Daniel 5 en el culto, o sea, el programa anterior de la escritura en la pared, y ahora Daniel en el foso de los leones. Daniel 6, fíjate cómo dice la palabra en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: el rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Padre celestial, nuevamente ante tu santa presencia, en esta hora te buscamos, Señor, confiando en ti, Señor, confiando en el poder de tu guianza, que sabemos que tu Espíritu Santo, Dios, está en medio nuestro, y tú has dicho que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, que lo hiciéramos en tu nombre. Señor, sabemos, oh Dios, que si miramos tu palabra, si tomamos esa promesa, sin duda, Señor, que tú estarás respaldando tu palabra. Concédenos, Señor, en esta hora tu guianza. Quita el ser de mí y entra tú, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, como vemos como Daniel, en su tiempo, Dios comenzó a lidiar con Daniel, y Daniel tenía un maravilloso testimonio, ya que él, todo lo que él hacía, siempre ponía al Señor primero. Y vemos que cuando usted, por la gracia del Señor, se consagra al Señor, sin duda que Dios estará allí respaldándolo. Desde el principio vemos que allí en Daniel 1, el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Entonces vemos que allí estaba Daniel con esa propuesta delante de Dios, y era un hombre íntegro, un hombre que se había consagrado al Señor,
y cómo Dios le había abierto puertas en cuanto a visiones, interpretación de sueños, y era una pieza importante en ese tiempo, en esa edad, y no había otro como Daniel en sabiduría, en ciencia. Pero allí el rey Darío en su tiempo sintió colocar 120 gobernadores, sátrapas, y vemos cómo estos hombres, el diablo llenó sus corazones de envidia para refutar, o sea, para contrarrestar, aleluya, a Daniel, por cuanto en Daniel moraba un espíritu mayor, el espíritu de los dioses santos. Y sabemos que el Espíritu Santo estaba guiando y dirigiendo a Daniel en ese tiempo, y estos hombres se les despertó la envidia. Siempre cuando un hombre o una mujer se consagran al Señor, vemos cómo el enemigo arremete contra él, y él tiene que usar a alguien que le sirva de instrumento. Y estos hombres conspiraron contra Daniel y buscaban en su vida, pero no podían hallar cómo contrarrestar ese poder, sino allegarse, aleluya, a lo que realmente él creía. Y había una fuente inagotable allí en Daniel, y era que era un hombre de oración. Y ellos querían socavar, ellos querían destruir esas bases. Pero Daniel era un hombre que, por la gracia del Señor, Dios lo había preparado con ese propósito. Y él era un baluarte, era una pieza importante allí aleluya, en el reino, ya que él era uno de los terceros gobernadores que estaban allí, por mandato aún de Nabucodonosor, que era el rey, por cuanto el mismo rey había visto tantas prodigios y maravillas, que no había otro como Daniel, aleluya. Entonces vemos que estos hombres, estos 120 sátrapas, vinieron para arremeter contra Daniel, y ellos buscaban algo para contrarrestar ese poder. Bien, vamos a una preciosa melodía y ya regresamos.
volviendo nuevamente al fuego de la palabra. Esta es una producción de Kairos Radio Online. Nuestro programa El Fuego de la Palabra es patrocinado por la Iglesia Ebenecer de Pueblo Nuevo, ubicada en la calle 20 con carrera 2, Barquisimeto, Venezuela. También saludamos a nuestro hermano Rafael junto a los jóvenes del equipo de la cantera Radio México. Y el centro, dice, y el centro de la capacitación, la cantera. O sea, estos jóvenes, este equipo de trabajo que siempre están allí siendo bien entrenados. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Como Dios tiene piezas para entrenar a otros. Bien, saludamos a nuestro hermano Ramón Camacho, que está transmitiendo desde Radio Ebenecer, Barquisimeto, Venezuela. Bien, volviendo nuevamente a Daniel 6. Entonces estos hombres estaban allí tratando de envenenar ahora al rey Darío, y la única manera, esas piezas que ellos tenían, era halagar al rey y tratar de socavar esas bases que tenía Daniel sobre lo que es el poder de la oración. Y dice la palabra aquí en el versículo 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Fíjate, era una sentencia algo tremenda allí en ese tiempo, que si no se acataba ese edicto, entonces ese hombre iba a ser tirado al foso de los leones. Pero allí estaba Daniel, era un hombre de oración. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjate, esto no amedrentó, no atemorizó a Daniel, sino en lugar de atemorizarlo, lo que hizo, él continuó su vida normal. No hubo ningún tipo de cambio en su vida. Él siguió orando como siempre. Entonces vemos que había en él algo tan tremendo que Daniel no iba a abandonar a su Dios. No importaba que lo tiraran al foso de los leones, él estaba cierto de Dios. Él sabía en quién había creído. Aleluya. Y sabía que la oración es un poder en el cristiano. El poder de doblar sus rodillas, el poder de orar y saber de que Dios, aleluya, es fiel a su palabra. Es fiel a cada promesa que Él ha dado. Y Él ha dicho, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Allí estaba Daniel, aleluya, tomando a Dios en su palabra. Allí estaba él, aleluya, sabiendo de que el mismo Dios que lo había librado y lo seguía, aleluya, ayudando en cada paso que él daba, por cuanto era un hombre de oración. Había un secreto en Daniel y era la oración. Y vemos que el edicto ya había sido firmado. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Se amedrentó.
se escondió, dijo, no, voy a volver a orar porque la cosa está dura. No, él propuso en su corazón no contaminarse. Y él sabía que tenía algo allí, había un poder sobrenatural que se estaba moviendo en su vida. Y la oración era lo más importante para Daniel. Y vemos que él cada día, en lugar de amedrentarse, él seguía orando y clamando al Señor como siempre. Y eso debería ser para el cristiano un ejemplo a seguir. De ver de que, así como Daniel, aleluya, oraba constante, 3 veces al día, era un hombre íntegro, perfecto delante de Dios. Él se había consagrado. Y vemos el efecto que produce cuando un hombre se consagra al Señor. ¿Ve? Hay un poder sobrenatural que lo cubre. Y es la presencia de ese Dios real que creen los cristianos. Bien, vamos a otra preciosa melodía y ya regresamos. Divino amor, oh cuán inmenso amor, que el Señor nos envió de su corazón a su Hijo Cristo, quien sufrió y murió, y llevarnos con él a su mansión.
ven y cree en Él, su gracia recibe por la fe. Despierta, escucha su llamar, para todos habrá lugar. Murió por ti, murió por mí, vertió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Bien, volviendo nuevamente al fuego de la palabra. Entonces vemos cómo Daniel, aleluya, estaba allí pasando por esta prueba, porque era una prueba bastante difícil, pero Daniel no estaba amedrentado, él sabía en quién había creído. Y vemos aquí en Daniel 6, el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel, dice, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjate, estos hombres eran tan tremendos, y eran 120 sátrapas, y ellos le estaban siguiendo los pasos a Daniel, le tenían un seguimiento, hasta el punto que lo hallaron allí, hermano, clamando y orando. Y la palabra nos dice allí en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí estaba Daniel clamando en desesperación, y sabemos que un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Estos hombres, por envidia, porque le tenían envidia a Daniel, ya que Dios le había prosperado, aleluya, le había dado ciencia, le había dado entendimiento en todo, en toda visión, interpretaciones de sueños. O sea, no habían enigmas que no fueran abiertos, aleluya, porque había un espíritu superior en Daniel, y era el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, allí estaba, aleluya, Daniel en esa condición, pero vemos que Daniel era un baluarte, era, aleluya, un verdadero soldado entrenado en todo. Dios lo había equipado, y sabemos que los hombres de Dios son equipados por Dios mismo. Dios los entrena, los prepara. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hallaron, dice, y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, oh edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto,
le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fíjate esto, ¿no? Cómo esta expresión del rey, porque aún con todo, el rey Darío amaba a Daniel. Y fíjate las palabras que él dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Fíjate, el rey amaba tanto a Daniel hasta el punto que no trajeron ningún tipo de instrumento. También se le fue el sueño y aún entró en un ayuno, porque se le quitó hasta el hambre de ver que lo que él había hecho, ¿verdad? Porque firmó ese edicto apresurado, no sabiendo que era una trampa de parte de estos gobernadores también, estos sátrapas, 120 sátrapas que estaban dentro del mismo reino, que por envidia querían dañar a Daniel. Y lo querían que se lo comieran los leones. ¿Ve? Entonces vemos que cuando el diablo vaya, Dios viene de regreso. Entonces hay una gran aplicación espiritual y nosotros como cristianos debemos tomarla. Escudriñalo todo, dijo el apóstol Pablo. Escudriñalo todo, retener lo bueno. Bien, llegamos ya al final del programa y en otro próximo programa estaremos finalizando parte de esta preciosa prueba, ¿verdad? Porque Dios estaba probando a Daniel como el oro. Bien, amantísimo Padre Celestial, te damos loor a ti. Gloria y alabanza, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias porque tú honras a los que te honran, mas los que te tienen en poco serán viles. Padre Santo, recibe la adoración. Concede que estas palabras, Señor oh Dios, hagan eco en los corazones de tus hijos. Y Padre Santo, estamos aquí con un solo propósito, y es darte la gloria a ti. Recibe la adoración, recibe la alabanza, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.